A ver si ahora estamos. Bueno, hola a todos los que están ahí, que ya vi que había varios. Bueno, hoy vamos a trabajar. Hola, Gri, qué linda. Hola, Vane. Hola a todos, gracias por estar ahí. Hoy vamos a trabajar algo muy importante que tiene que ver con nuestro niño interior, ¿sí? Que está ahí siempre presente con nosotros. Hola, hola a todos. Voy a acomodar un poquito mejor esto. A ver, voy a acomodar un poquito mejor esto. Ahí está, ahí está. Bueno, les decía un poquito que vamos a trabajar con nuestro niño interior, que desde ahí se sanan muchas cosas. Ahí voy saludando. Eh, guardamos, ahí está Betún, guardamos la memoria de todas nuestras vidas, ¿no? Guardamos la memoria de todas nuestras edades, pero sobre todo, ahí está Laura, sobre todo guardamos la memoria de nuestra infancia de una manera muy particular, porque en nuestra infancia, cuando somos niños, es cuando nuestro cerebro graba todos nuestros órganos de los sentidos, toda nuestra percepción, graba muchísimas cosas que se nos van a hacer imborrables a lo largo de la vida, aunque nosotros no guardemos plena memoria consciente de esas cosas, ¿sí? Esto es lo que hace que esas cosas que nos marcan justamente sean más fuertes, porque no guardamos una exacta memoria de las cosas, pero igual eso está registrado en nuestra mente, está registrado en nuestras emociones y está registrado en nuestras sensaciones. Algunos de ustedes me dirán si tienen más o menos memoria de situaciones de su infancia, sobre todo los primeros años de vida son los que marcan. Se dicen que son los primeros 7 años de vida en los que quedan las cosas más importantes, la impronta más importante nuestra. Algunos llegan a tener bastante memoria desde jardín de infantes, digamos, desde sala de 4, de 5, 6, 7. Los primeros 3 años, de 1 a 3, son donde se guarda menos memoria. Sin embargo, son los que también nos dejan una impronta muy fuerte. Todos de niños hemos sido, de un modo u otro, el niño de los ojos de otra persona, ¿sí? Los que otros quisieron ver. Sí, claro, sí. Laura me dice si después lo voy a dejar para compartir. No me da la opción de dejarlo para compartir los vivos. Sí me da la opción de subirlo a IGTV y que quede en mi feed. Pero no, a mí no se me presenta cuando yo lo guardo la opción para compartirlo con otras personas. Si no, realmente yo encantada lo haría, pero no me aparece la opción. Bueno, esta cuestión de lo que nos va quedando desde muy pequeños grabados se hace presente después en nuestra vida de adultos. Y hay muchas cosas que no entendemos de dónde vienen, ¿sí? Que hay que hacer a veces como un trabajo arqueológico en la terapia. Hola, hola a todos, hola a todos. Hola Eli. Hay que hacer como un trabajo bastante arqueológico en la terapia, a veces buscando pieza por pieza de dónde viene alguna repetición, alguna situación que se revive traumática en la actualidad después de muchos años
y muchas tienen su origen en la infancia, tienen origen en algún evento traumático de la infancia, aunque no lo recordemos con exactitud, siempre vale aquella memoria emotiva, lo que nos haya quedado, ¿no? No vamos a buscar exactamente la verdad tal cual fue, sino que la verdad es tal cual cada uno la recuerda. Esto es así, porque ya no se puede volver en el tiempo y no hay una cámara que nos pueda pasar la exacta película de lo que sucedió. Sin embargo, nosotros tenemos una película grabada en nuestra mente y esa película tiene que ver con cómo nos impactó lo que pasó, ¿sí? Nosotros grabamos una película en función de cómo nos impactó eso que pasó. A mí me ha pasado trabajar, he tenido la suerte de trabajar, y porque yo también me lo he permitido, de trabajar con hermanos, ¿sí? O hermanas, varón y mujer, o dos mujeres, o dos varones, en terapia, no al mismo tiempo, no en simultáneo, pero sí primero atender a uno y después atender al otro. Y poder comprobar cómo los mismos hechos impactaron de muy diferente manera en dos personas. El recuerdo que guardan dos personas de esa situación es una película totalmente diferente, y depende de la película que cada uno grabó, ¿sí? Es cómo se desarrollan sus vidas. Esto es algo impresionante. A mí me ha enseñado muchísimo como terapeuta esto, ¿sí? Poder realmente corroborarlo con dos personas de la misma familia, cómo impactan diferentes los hechos en cada psiquismo y cómo cada uno guarda una película diferente. Por eso a veces hay mucha diferencia entre hermanos respecto de lo que recuerdan de sus infancias, de cómo cuentan sus infancias, porque cada uno grabó una película diferente del mismo hecho. ¿Sí? Estoy hablando de hechos que le sucedieron al mismo tiempo, a lo mejor a dos o tres hermanos, y cada uno tiene una versión de ese hecho, y cada uno se formó su película con ese hecho, y en base a esa película desarrolló el resto de su vida, ¿sí? Algunos sobrellevan hechos muy traumáticos con la negación, diciendo, bueno, esto no está pasando o aquello no pasó. Hay hermanos que recuerdan muy fielmente cuestiones muy dolorosas, y otros que las tienen totalmente olvidadas, tapadas por otras circunstancias, y que realmente no es que no quieren o quieren negarlas, sino que realmente no las registraron, no tomaron registro. Algo les evitó tomar este registro, a veces como una forma de defensa, ¿sí? Cuando no recordamos algunas situaciones, algunas cuestiones, también es una forma de defensa el no recuerdo, no es una ofensa hacia el otro, ¿sí? A veces pasa incluso hasta en una discusión entre dos personas que uno recuerda algo y el otro no, y se produce como una situación de ofensa personal. Pero ¿cómo no te acordás que te dije esto? Pero ¿cómo no te acordás que te dije aquello? Y no es algo a propósito que haga una persona el hecho de no recordar, sino que a veces el no recordar es una defensa, es un mecanismo de defensa para poder sobrellevar algo que al propio yo le resulta irreconciliable consigo mismo. Puede ser un acto absolutamente vergonzoso, puede ser algo que lo haya herido muchísimo, cualquiera sea la circunstancia. A veces el yo niega que ese hecho exista porque se le hace muy difícil sobrellevar y pensar su vida con ese hecho a cuestas. Entonces, esa es la diferencia muchas veces que se da entre hermanos. Uno tiene una memoria de su familia y de su infancia, y otro tiene una película absolutamente diferente. Esto después se repite en nuestras vidas adultas ya, con las diferencias que tenemos al interior de una pareja, con las diferencias que tenemos entre amigos, en cualquier vínculo humano donde cada uno guarda una versión diferente de los hechos. Lo importante en este trabajo un poco arqueológico que se hace en la terapia, de reconstruir algunas partes de la vida temprana, de la vida de nuestra infancia,
que hacen una marca, que dejaron una marca, una mella que llega hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces es imposible borrar esa huella anémica que produjo un trauma, que produjo un dolor, algún tipo de desgarro en el alma, que deja muchas heridas a veces en la autoestima y en el amor propio. En general, las marcas o las deficiencias en la autoestima y en el amor propio vienen desde una edad muy temprana, de no haberse sentido amado, querido, valorado por ser quien se es, no criticado, desde una edad muy temprana. Eso se naturaliza porque uno no vive con varias familias a la vez, vive con su propia familia y entiende que si es así en su familia, es así en el resto de las familias. Hasta que los niños empiezan, todos, en algún momento, nosotros empezamos a ir de visita a la casa de otras familias y nos damos cuenta que en otras familias pasan otras cosas, ¿sí? Y a veces eso nos hace caer en la cuenta de lo que nos gusta o no nos gusta de nuestra propia familia, ¿sí? A lo mejor muchas veces pasa que alguien se da cuenta que en otra familia hay un papá más presente, un papá más participativo, un papá más atento, más colaborador, y dice, bueno, en mi familia la verdad que mi papá no hace nada de esto, va a trabajar, vuelve del trabajo, cena, nos pregunta cómo nos fue durante el día y ahí se acabó toda la relación con papá. Y en otras familias también pasa que alguien compara a su mamá y dice, bueno, mi mamá está, no sé, todo el tiempo encima mío, siento que no me deja ni respirar, y en la familia de fulana la mamá le da más libertades o la deja hacer, ¿sí? Llega una edad en esa en que empezamos a ir a la casa de los compañeritos, donde nos damos cuenta que no todas las familias son iguales y que hay algunas cosas que empiezan a no ser tan naturales. O sea, esto es lo que pasa en casa, pero esto no tiene por qué ser lo que pasa en todos lados, ¿sí? La infancia marca tanto, esos primeros años de vida, esos primeros 7 años de vida, los primeros 3 muchísimo más, y los siguientes 4, porque no tenemos justamente con qué comparar lo que nos pasa. Estamos en un sistema cerrado, como si tuviéramos un circuito de cámaras cerrado, donde solo vemos lo que pasa en nuestra casa, en nuestra familia o en la dinámica de nuestros padres con nuestros tíos, con nuestros abuelos, pero no podemos percibir que hay una realidad diferente, no la podemos comparar. En esos primeros años de vida, todo lo que nos pasa se nos hace que es único, absolutamente único, y así lo graba el cerebro, como que es algo único e irrepetible. Después de adultos nos encontramos charlando con otros adultos que nos cuentan también cosas similares a las que nosotros vivimos, ¿sí? A nuestra historia. Entonces lo importante en este trabajo arqueológico es rescatar qué cosas de nuestra infancia nos marcan hasta el presente, qué cosas quedaron de algún modo heridas en este niño que nosotros fuimos y que vive adentro de nosotros. Esto que les decía al principio, que todas nuestras edades, todas nuestras experiencias nos habitan permanentemente, ¿sí? Como si fueran diferentes actores en una obra de teatro. A veces tienen más preponderancia, un rol, digamos, más principal algunos que otros, pero a veces jugamos un poco más al niño, a veces jugamos un poco más al adulto, ¿sí? A veces estamos más adolescentes en nuestra manera de actuar. Todas las edades nos habitan. En general, aquello que nos marca hasta el día de hoy es algo que se produjo muy temprano en la infancia. Y hacer ese trabajo de recuperar dónde se produjo esa marca es lo que hace que la podamos dejar de repetir en el presente. Esto implica no tomarnos nada a la ligera de lo que nos sucede. O sea, algo que nos sucede al día de hoy nos está diciendo algo de nosotros de tiempo pasado, ¿sí? Nos está diciendo, nos viene a hablar, nos viene a decir que nos ocupemos de algo, ¿sí? Lo mismo que el cuerpo, cuando tenemos algún tipo de dolor,
también nos está diciendo, bueno, hay saludo a más gente que se incorporó. Cuando tenemos algún tipo de dolor físico, es un síntoma que nos viene a decir algo. Nos viene a decir algo de lo cual nos tenemos que ocupar y no nos estamos ocupando. Para cuando llega a doler, quiere decir que hace mucho tiempo que eso está pasando y no nos estamos ocupando. Entonces, ir hacia el niño, hablar con este niño, preguntarle a este niño. El otro día yo lo escuchaba en un video de la maestra amorosísima que ha sido Louise Hay, maestra de vida por todo lo que pasó en su propia vida, y por todo lo que enseñó a partir de sus propias experiencias. Hay que volver a hablar de alguna manera con este niño, ya sea que se vuelva a hablar en el espacio terapéutico que cada uno tenga o consigo mismo en una reflexión, y preguntarle a este niño qué es lo que lo está disgustando, qué es lo que lo está haciendo sentir triste, qué es lo que lo está haciendo sentir mal, que se refleja en cómo nos estamos sintiendo ahora como adultos, ¿sí? Porque hay cosas que traemos sin resolver de nuestra más tierna infancia y que las seguimos repitiendo una y otra vez. A veces, y esto lo voy a contar como un caso que es suele ser muy común, alguien reclama, digamos, en una relación un tipo de afecto o de amor que le faltó en su más tierna infancia, o tal vez porque no lo tuvo en su más tierna infancia, después no se cree digno de ese afecto y de ese amor, de recibirlo, no se cree los halagos, no se cree los merecimientos, no se cree las muestras de afecto, ¿sí? Porque como no las tuvo en su más tierna infancia, es algo que no sabe cómo recepcionarlo. Digamos, su cuerpo y su mente a veces no saben cómo percibirlo. De todos modos, en nuestro cuerpo se guardan más esas huellas que no tienen palabras, ¿sí? Ya sea para el dolor como para el amor. Hay muchas más huellas sin palabras. Ustedes piensen que entre 0 y 3 años, aunque entre los 2 y los 3 empecemos a hablar, de todos modos el entendimiento no es muy amplio de nuestra conciencia. Podemos nombrar muchas cosas, pero de ahí a entender hay un salto muy grande. Empezamos a hablar e igual nuestro entendimiento se queda muy corto. Y a veces, esto yo lo veo aún en la adultez, nos pasa, que hablamos mucho y la capacidad de entendimiento a veces es muy pero muy poca, está muy recortada. Que alguien hable mucho no quiere decir que comunique realmente mucho, ni diga mucho de sí mismo, y que escuche mucho tampoco quiere decir que entienda todo lo que está escuchando. Entonces es muy importante hablar, digamos, con ese niño nuestro y preguntarle qué le está pasando, qué viejo dolor es el que trae, que llega hasta el presente, ¿sí? Si ha habido un hecho sumamente traumático, y yo les voy a contar en primera persona uno para que ustedes se animen también a pensarlo en sí mismos. Yo recuerdo como un hecho muy traumático que justo entre los 7 y los 8 años, corriendo por la escalera del edificio en el que vivíamos con mi familia, eran unos escalones de mármol y una escalera que era muy ancha en la parte externa y se angostaba mucho en la parte interna. Entonces, aquí que mi hermana y yo éramos dos niñas bastante inquietas. Yo tendría unos 7 años, estaría en segundo grado, y ella tenía 5, terminando el jardín, y nos gustaba mucho saltar escalones de la escalera, correr por la escalera. La escalera era un gran juego, ¿sí? Realmente jugábamos mucho en las escaleras. Entonces, aquí que escapadas de la mirada de un adulto, nos pusimos a correr en las escaleras
y yo le cedí a mi hermana que era más chica el lado más ancho de la escalera y yo corrí por el lado más angosto. Y bueno, entre mis piernas largas y mi torpeza me llevé un flor de tropezón, seguramente en algún momento, porque no guardo ese recuerdo claramente, pero la cuestión es que caí por las escaleras y me destrocé de una manera irreparable hasta muchos años después la nariz, ¿sí? Fue un golpe tremendo, con tanto dolor que realmente me desmayé, me produjo un desmayo. Y cuando me desperté, cuando logré recuperar la conciencia, tenía frente a mí a mi abuela con sus dos manos tratando de sellar, digamos, de poner como la nariz en su lugar, digamos, ¿sí? Muy fuerte, o sea, se quebró absolutamente el hueso. Y yo me volví a desmayar del dolor, digamos, del trabajo que hizo ella para unir los pedazos de la nariz que estaban rotos y que siguieron así hasta que pude hacerme a los 18 años la cirugía de nariz y recomponer el tabique y todo lo demás. Fue un evento tan traumático que durante años el primer sueño de la noche que yo tenía era que caía por unas escaleras sin tocar los escalones, el borde de los escalones, y me despertaba estrellándome en el último escalón que tocaba, ¿sí? O sea, con el dolor del golpe me despertaba. Este era el primer sueño de la noche, después de esta pesadilla que ya era recurrente, se me había hecho como, esto va a pasar, podía dormir y soñar bien. Entonces en algún momento hice un trabajo para sanar esto que tenía que ver con la torpeza, con el dolor, con el golpe, con lo que hay que reacomodar, y también un poco con el descuido que debió haber en la mirada de un adulto, ¿sí? Con dos niñas que, bueno, estaban a punto de mandarse una travesura que como decimos después cuando somos padres, te vas a dar un porrazo, ¿no? Te va a doler la que vas a hacer. Entonces, en parte, ese trabajo de sanación, de volver hacia ese hecho y de sanarlo, fue encontrar un adulto que nos evitara hacer esa carrera, ¿sí? O sea, volver a filmar esa película con alguien que nos detenía antes de correr por las escaleras y llegarnos a caer. Llegarme a caer yo y mi hermana, siendo más chica, el sustazo que se llevó también, ¿no? Esa fue la película que a mí me salió automáticamente volver a grabar, ¿no? Alguien que decía, bueno, no corran por las escaleras, se pueden caer, se pueden lastimar, como una frase que inclusive yo había escuchado en algún momento, pero le había hecho caso omiso. Entonces, de alguna manera, ese otro adulto que nos puede haber salvado de una situación fea o traumática, de lo que uno hubiera querido que un padre, que una madre, que alguien nos evite algún tipo de dolor, ¿sí? Lo podemos volver a programar, a volver a grabar de alguna manera nosotros esa película de una forma totalmente diferente, ¿sí? Que resulte sanadora, que resulte en una capacidad ya propia de evitarnos la caída y de evitarnos un dolor, ¿sí? De niños quedamos expuestos a muchas cosas, hasta con los padres más atentos y más amorosos quedamos expuestos. El otro día alguien me contaba cómo quedaba expuesto, 2 o 3 pacientes ya me lo contaron, cómo quedaban expuestos
a los celos de sus madres en relación a sus padres, y debían ser como los niños que vigilaban lo que hacían sus padres, ¿no? Y después pasarle el reporte a su mamá de lo que vieron, de lo que no vieron, de lo que hizo el padre, de lo que no hizo el padre. Realmente en un lugar en el que ese niño, más que un hijo y más que un sujeto, digamos, digno de amor y de evitarse eso, es alguien que está siendo tomado como una cámara, ¿no? Como un objeto que va a grabar algo que uno de los padres quiere ver. Entonces es un gran trabajo recuperar el lugar de sujeto, de persona y el propio amor propio, y cuidarse de alguna de estas circunstancias después que se van a repetir en la vida. Ahí dicen, ay Sol, yo siendo bebé casi me ahogo en una pileta y me encontró mi hermano de 6 años que fue a buscar a un adulto. Siempre me pregunto si mi sueño recurrente de ver como un tsunami tapa todo. Seguramente, Fernanda, todos se ahogan menos yo. Una pesadilla total cada vez y me despierto reangustiada. Seguramente. Creo que siempre que nosotros revivimos en sueños recurrentes un hecho traumático, el procesador de nuestro inconsciente está trabajando para poder procesar eso y que eso no se nos haga un temor permanente en la vida cotidiana, ¿sí? Evidentemente esto es algo que para vos fue muy, muy traumático. Y la manera en que encontrás de poder procesarlo sigue siendo, como tal como lo conté yo, a través de los sueños, ¿sí? A través de soñarlo. Pero bueno, todos se ahogan menos vos, quiere decir que vos tenés esto del rescate. Bueno, acá dice Fran también, yo soñaba con mi velorio y buscaba en tercera persona, o sea, como mirándote desde arriba sería, a mis padres para ver si lloraban o me querían. Muchos años me sentí no querido, sobre todo por mi padre. Sí, hay muchas maneras en que nos habla el inconsciente, en que nos da pistas, en que nos dice por acá viene la cosa, por acá tenemos algo para descubrir. Los sueños es uno de esos lugares. Dicen que se alargan los años. Los sueños es un lugar a través del cual nos habla el inconsciente. La verdad que a mí me ha tocado escuchar sueños maravillosos, sueños que son epifanías, sueños que son descubrimientos, sueños que son como abrir un cofre de tesoros de todo lo que nos damos cuenta en un solo sueño, ¿sí? Como este que contaba Fran, de estar buscando en una situación extrema, ¿sí? Y también, como él decía Fernanda, del tsunami, en una situación extrema, y tal cual lo conté yo con esto de la caída mía por la escalera, ¿no? En una situación extrema, durísima, dolorosa, en la que está en riesgo nuestra vida, porque en las tres, en la que les conté yo y en las que me están contando ustedes, hay algo de puesto en riesgo la vida. Estamos viendo si hay otro que puede salvarnos de esa situación, ¿no? Si estamos en la mirada de algún otro, tal vez, si le estamos importando lo suficiente a una edad en que todavía no sabemos cuidarnos por nosotros mismos, ¿eh? O sea, ahí Fernanda está hablando de cuando tenía 6 meses, un bebé que se le escapa a alguien de 6 meses, que yo no sé si llega a gatear para llegar al borde de una pileta y caerse, o si quedó sentadito al borde de la pileta y de repente el cuerpito se le tumbó y se cayó. Uno no puede saber con exactitud los hechos, pero seguramente la sensación de descuido, la sensación de me estoy ahogando, me puedo morir, la sensación de se puede perder la vida si no hubiera sido por este hermanito de 6 años, digamos, que se da cuenta y seguramente avisa, es una situación muy fuerte. Yo tenía 1 año y mi hermano 6, ahí está. Bueno, claro, 1 año ya hacías travesuras al año.
Y esta sensación también de Fran, ¿no? De decir, bueno, y si yo me muero, ¿a quién le importa? ¿No? Este es el sueño. Este es el sueño. Y si yo me muero, ¿le importa a mi mamá y a mi papá si yo existo o no existo? Sí, el terror que queda, que fue muy sentido, queda grabado en el inconsciente, tal cual, queda grabado. Me pasó de acordarme ahora, con 59 años, dice Griselda, algo de mi niñez que hace algunos años atrás no recordaba. Puede ser, sí, claramente, sí, Gri. Eh, Tanto en estos vivos, que son como una charla con una parte muy profunda de ustedes, porque realmente a mí me gusta charlar profundamente con ustedes, y lo mismo que son esas charlas profundas que se dan en una terapia, a veces se despiertan cosas que uno tenía durante muchos años dormidas y en esa charla aparecen, ¿sí? Aparecen de nuevo recuerdos o situaciones. Fernanda dice, pero desde chica siempre me valí por mí misma, muy autosuficiente, pero siempre buscando aprobación, miradas de mi mamá. Sí, ustedes saben que, bueno, si no lo saben, yo se los cuento. Lo primero que sostiene, que nos sostiene en la vida, lo primero que nos sostiene en la vida es la mirada de nuestras mamás, ¿sí? Por eso, si ustedes han visto a un bebé ser amamantado, ya sea con pecho o ya sea con un biberón, con una mamadera, mientras se está alimentando el bebé, está fijo en la mirada de su mamá, busca la mirada de su mamá, la mirada que su mamá le devuelve, ¿sí? Porque esa mirada es un sostén, es un soporte, ¿sí? Esa también es la gran diferencia a la hora de hacer una psicoterapia, y de mirarnos con el terapeuta, porque la mirada del terapeuta también hace de algún modo de esa mirada que soporta, que sostiene, que ama, pese a lo que sea que se esté escuchando, sin emitir ningún tipo de juicio de valor, sin juzgar, ¿sí? Es esa mirada de amor pleno. Cuando mi papá finalmente, dice Fran, nos abandonó para siempre, yo tenía 12 años y él nunca se interesó en buscarme, ni supo nada más de mí. A veces me pregunto cómo alguien puede eliminar a un hijo así de su vida. Bueno, la verdad es que esto, Fran, es más común de lo que uno piensa, y a veces un hijo está eliminado de la vida no porque haya sido abandonado y no porque no se lo haya visto nunca más, sino porque aún viviendo bajo el mismo techo y en la misma casa no hay registro del hijo, ¿sí? No hay. A veces se justifica más en la ausencia, en la distancia, que en una presencia donde una persona no se siente nada para el otro, ¿sí? Eso es muchísimo peor realmente. De todos modos, esto es muy común, es más común el abandono paterno que el abandono materno, también es verdad, y también es verdad que produce mucho más daño el abandono materno que el paterno, ¿no? Si hay una madre que pueda sostener bien, el paterno deja una marca, pero no es una herida tan grave como la que nos produce en la infancia, la falta de madre, el abandono materno, ¿sí? Se entiende menos, se justifica menos, es mucho más, es un golpe mucho más duro. Sin embargo, esto no quita, sí, tal cual, sí, Betty, es muy fuerte lo que dice Fran. Esto no quita que uno, tal vez, buscando el amor de ese papá que no estuvo, que abandonó, o de esa mamá que abandonó, se busque desesperadamente ese amor en el vínculo de una pareja, ¿no? Frente a esa falta tan temprana, a eso que se sintió como un rechazo, ¿no? Porque cuando alguien, en este caso un papá o una mamá,
aparte de irse, no busca el contacto con el hijo, eso se siente como un rechazo, se siente como un yo no le importo nada. Esta es la parte más dolorosa. Dice Fran, mamá se la agarró conmigo porque soy el que más... la separó físicamente de él. Siempre cuando se enojaba me decía, tenés la misma cara de tu abuela Alicia, de mi abuela paterna. Y eso desde muy chico. Quise operarme la nariz, que era idéntica a mi abuela. Todo coincide, claro, sí, es así. Después dice Gris, cuando mi mamá murió yo tenía 7 años y hoy... no, pero en ese momento me enojé mucho. Claro que sí, claro que sí. Esto es algo que también sucede y sucede mucho. Hay mucho enojo cuando, no solo cuando un padre se va y abandona, pongamos por propia voluntad, porque así lo elige, sino cuando también cuando se muere y sucede una enfermedad, un hijo lo siente como un abandono, ¿sí? Lo siente como un abandono. Tengo el caso de una paciente en la que su mamá falleció y falleció con un tremendo sobrepeso, tremenda obesidad, en donde había mucho descuido y abandono por parte de ella, y ella siente mucho enojo porque esa mamá no se cuidó, no cuidó de su salud para poder vivir más años y acompañarla a ella en lo que le faltaba crecer, ¿no? A veces el enojo viene por eso. Obviamente un padre no elige conscientemente enfermarse y morir, le está pasando alguna otra cosa para que eso suceda, pero a veces es verdad, y cuanto más chicos somos, como dice Griselda, a los 7 años, tengo otra paciente a la que le pasó lo mismo también, más o menos cerquita de esa edad, y se siente como enojo, ¿no? Como un abandono. Más cuando un chico tiene mucho apego con uno de los padres, hasta lo puede enojar que el padre se enferme, que no esté 100% disponible para él. Hasta esto lo puede enojar, ¿no? Ver a alguien que está siempre activo, que está siempre vital, que está siempre ocupándose de todo, y parece que no se puede tomar un día en la cama porque se cae el mundo para ese niño que está muy apoyado tal vez en ese padre. Entonces, si empezamos a tener un poco de recuerdo de estas cuestiones que hacen a nuestros niños, a los niños que fuimos y a los niños que todavía de alguna manera somos, ¿sí? Que viven en nosotros, y empezamos a rescatar estas situaciones y a poner en el lugar de ese recuerdo, un poco como les decía yo con esto de mi caída y mi rotura de nariz, un recuerdo que sane ese recuerdo anterior, ¿sí? Que yo grabe algo que sucedió, que sane eso que sucedió y que lastimó, ¿sí? Lo único que borra las malas experiencias es empezar a tener mejores experiencias después de esas. Dice Fran, estas experiencias de niños nos definen como adultos. ¿Cómo nos contamos una nueva película? ¿Existe un camino? Sí, existe un camino, que es esto que yo estaba diciendo, y tiene que ver con no negar lo que pasó. No se puede borrar lo que pasó y no estaría bueno negarlo para nada. Sino que sabiendo exactamente qué fue lo que nos pasó, o por lo menos en el recuerdo nuestro, aunque no tenga exactitud, la interpretación que cada uno le da a eso que pasó, ser muy cuidadosos en eso que elegimos para sanarnos. O sea, puede ser en este caso, ¿no? En la partida de un ser querido, en la que sentimos abandono, rechazo, ya sea por una muerte, por una enfermedad, por una separación. A veces, yo les digo en serio, a mí me toca, bueno, esto va para Fran porque vos pusiste el ejemplo, a veces a mí me toca recuperar la figura de ese padre que fue denostado, porque a veces cuando uno empieza
a preguntar por esa historia familiar. A veces hay una madre que pidió y exigió tanta alianza del hijo que no le dejó lugar al padre para mantener un vínculo con ese hijo. Parece que no, pero muchas veces es así. Y yo tengo actualmente una paciente eh, que fue tremendamente fiel y leal a su mamá, que estaba enferma de cáncer cuando su padre decide separarse, en una situación realmente muy difícil, ¿no? Porque la madre estaba con cáncer, él decide separarse y, y encima forma una nueva familia con una persona muy cercana a ella, que era la mamá de una compañera suya de colegio. O sea que ya se dan una idea de la situación y del sentimiento de abandono y de traición, ¿no? Y ella, siendo dos hermanos y siendo la mayor, se hizo absolutamente cargo de largos tratamientos de su mamá y tremendos tratamientos, y se sintió muy sola en todo esto, y guardaba muchísimo enojo y muchísima bronca para con su padre. Y con los años en la terapia, hablándolo, se dio cuenta que su mamá, sin cuestionar todas las cosas buenas que pudo haber tenido en este sentido, había hecho bastante para quedarse con estos dos hijos y que el padre no pudiera vincularse con ellos, que este era el castigo de alguna manera que él tenía por haber elegido separarse de ella. Y esta paciente pudo reconocer que también su madre tenía un temperamento muy difícil y muy depresivo, y muy difícil de que un hombre quisiera estar ahí, que lo que le pasó a su padre le podría haber pasado a cualquier otro hombre, querer alejarse. Se pudo poner en el lugar de él, de su papá, pudo ponerse en sus zapatos y entender que su padre también la tuvo difícil. Y años después, muchos años después, se pudieron acercar. Ella también siempre sintió que nunca lo tuvo, Fran, pero sin embargo se pudo acercar y tener un diálogo con su papá y descubrir la otra campana de la historia, ¿no? Él nunca le habló mal de su madre, pero sí ella pudo advertir que de algún modo él recibió un castigo en esa separación, y el castigo fue alejarse, mantenerlo lejos de sus hijos. Entonces las historias que guarda cada familia son tan particulares, tan exclusivas de cada familia, de cada historia, de cada ser humano, que hay que ser muy respetuoso cuando uno escucha la historia del otro y no quedarse en eso primero que escucha, ir un poco más allá, porque a veces padres y madres, aún con las mejores intenciones, nos equivocamos y les hacemos pagar a los hijos algunas cuestiones que hacen con nuestras falencias o con nuestras debilidades o con nuestro propio niño interior que está muy roto, muy herido. Entonces no sabe rescatar al niño que nosotros fuimos, ¿no? Cada adulto también lidia con estas cosas, como las lidiamos nosotros ahora adultos, también lidiaron nuestros padres. Y creo que son generaciones, las que nos preceden, las de nuestros padres, son generaciones con menos recursos que los que nosotros tenemos hoy en día para darnos cuenta de muchas cosas. Y esto hace que podamos ser compasivos en el recuerdo, porque cuando tenemos compasión, podemos tener compasión para con esos errores que tuvieron los otros, para con nosotros mismos. Esa compasión también se vuelve para con nosotros, también podemos ser más amorosos con nosotros. Realmente es así, digamos. Nos ayuda a sanar, perdonar.
ponernos en los zapatos del otro, intentar ver qué mejor nosotros hubiéramos podido hacer que lo que ellos hicieron. Y en esta película que hay que volver a filmar, que me preguntaba Fran, filmar eso que nosotros hubiéramos querido recibir, ¿sí? Filmar exactamente eso, no negando lo que pasó, vuelvo a decir, sino entendiendo que tal vez hubo motivos de fondo para que las personas actúen como actuaron con nosotros, ¿sí? Motivos de fondo, ya sea una enfermedad que hizo que alguien se muriera y no pudiera estar presente en nuestras vidas en un momento que todavía lo necesitábamos mucho, o alguien que se separó y en la separación no solo evitó el contacto con su mujer, sino quedó evitando el contacto con un hijo o con una hija. Hay que tratar de darle una vuelta a esto a favor nuestro, a favor de nuestra sanación, estar en paz, porque si no vamos a seguir sintiendo que el rechazo de ese padre o el abandono de esa madre se nos reitera todo el tiempo en los vínculos, ¿no? Todo está como hackeado, todo está como a punto de perderse, a punto del abandono, a punto del rechazo, y es importante evitar la repetición en nuestras vidas. Alicia, ahí está, Gri dice, antes había temas que no se tocaban, me parece que ahora la gente habla de sus problemas y tiene más medios para resolverlos. Aprender a valorarlos a ellos y a nosotros mismos, dice Laura. Betty dice, comparto totalmente, es difícil, pero hay que sanar, el perdonar y perdonar el caso que sea. Sí, yo les digo realmente que he vivido situaciones de perdón que son dignas de un Oscar, ¿no? Dignas de un premio mayor, ¿no? Situaciones de perdón que son realmente para aprender de esas situaciones de perdón. He tenido pacientes que han sido abusadas y que sus padres no se dieron cuenta siendo niñas que habían sido abusadas y que por supuesto entonces no pudieron actuar para evitar ese abuso, con la herida y el dolor que deja ese abuso, y que pasaron por un momento de mucha bronca con sus padres porque no supieron verlo, porque no supieron ayudar para evitarlo, porque se les escapó la tortuga, digamos, ¿sí? De algo tan terrible, no poder haber tenido registro del sufrimiento de un niño, no haberse dado cuenta que cambiaba el temperamento, que tenía unos berrinches que antes no tenía, cualquier cosa que delate que un niño está padeciendo un abuso. Sin embargo, después de ese tremendo enojo y todo, yo he escuchado a estas mujeres perdonar esa falta de registro de los padres, ¿sí? Pese a la tremenda herida que la marca de registro le significó a ellas, perdonar esto, ¿sí? Perdonar un descuido tan grande, ¿sí? Perdonar haber sentido un abandono tan grande, que alguien omitiera darse cuenta de una cosa de tremenda gravedad, ¿sí? Y no estar en una situación acusatoria de estos padres, de lo que se les pasó inadvertido, y tener perdón para con ellos, es una situación muy fuerte, incluso habiéndolo podido hablar con los padres en algunos casos, y en otros casos haber elegido no decir nada de esto porque por temor a generar una dolencia en estos padres, ¿no? Por cuidarlos, hasta diría cuidándolos ellos a sus padres, ¿no?
Eh, Dice Romina, recién puedo conectarme, ojalá quede grabado. Sí, va a quedar grabado, Romy, va a quedar grabado. Yo creo que es muy importante recuperar lo que podamos de esos recuerdos, de esas situaciones que nos hirieron, tener el coraje de verlas de frente, de afrontarlas, de no negarlas, de decir es verdad, esto existió, esto me pasó. eh, no actuaron los demás conmigo como yo hubiera querido, o no me cuidaron lo que hubiera querido que me cuidaran, o no me amaron lo que a mí me hubiera gustado ser amado o ser amada. Pero esto no quita que yo no pueda poner en ese lugar otra versión de esa historia, una versión que me sirva para reconstruir el amor propio, la autoestima, el cuidado personal, la valoración personal, todo aquello que haya sido herido y lastimado, ¿sí? Eh, Dice Laura, saber que valemos más allá de todo eso. Claro, por supuesto, porque mientras nosotros seguimos dándole valor y importancia a ese recuerdo tan traumático, finalmente ese recuerdo tan traumático vale más que nosotros, ¿sí? O sea, estamos invirtiendo la carga y no nos favorece. Realmente si podemos quitarle valor a ese recuerdo traumático y darnos mucho más valor a nosotros, que somos los resilientes de ese recuerdo traumático, los que, tal cual me gusta hacer este vivo con este nombre que le puse, historias de superación personal. Si podemos darnos cuenta del valor que tiene nuestra superación personal, de superar estos hechos, vuelvo a repetir, no negarlos, no negar que existieron, no decir esto no pasó. Si esto pasó, ¿sí? Me hago cargo de que pasó. Si en algo yo lo dejé suceder, también me hago cargo de que yo lo dejé pasar. Pero a partir de esto, bueno, lo reinscribo en mi memoria de otra manera, lo filmo como una película de otra manera y elijo poner ahí una memoria reparadora de eso que me lastimó, ¿sí? Valemos por el simple hecho de ser y existir, dice Laura, sí, así es. Y es muy importante nuestra capacidad de proyectar, de producir películas a nuestro favor. Yo digo siempre que nos llevan la misma energía, la misma cantidad de energía, pensar bien que pensar mal, sentirnos bien que sentirnos mal, filmar una película de terror que producir una comedia romántica. Y nos tenemos que darnos cuenta, nos tenemos que dar cuenta cuando estamos produciendo películas de terror y cuando estamos produciendo comedias románticas. A partir de qué elementos producimos en nuestra vida una película de terror con la que nos vuelven a aparecer estos viejos terrores, como creo que decía Griselda ahí en un momento, ¿sí? Viejos terrores que quedaron grabados en nosotros. Cuando volvemos a producir la película de terror con algún disparador, ¿sí? Con algo que nos roza la herida, la vieja herida, ¿sí? Y cuando producimos la comedia romántica para nuestras vidas, cuando usamos los disparadores que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir capaces, que nos hacen sentir que podemos realizarnos y conseguir cosas y logros y tener buenos vínculos y sentir amor y ser bien amados. Cuando producimos una película y cuando producimos otra, porque la cantidad de atención, de concentración, de foco, de energía, de dedicación es la misma. Nosotros elegimos si la ponemos en una película o en otra. Dice Betty, tal cual, lleva tiempo, pero se logra en borrar una mala película para uno. Sí, es así. Aparte, miren, más fácil que borrar, Betty, incluso, porque es como, ustedes imagínense que en el cerebro hay, esa película es como la huella de un arado, ¿sí? Que ya pasó tantas veces, que dejó una huella, dejó un surco.
Y a veces es muchísimo más difícil estar todo el tiempo rellenando un surco para borrar esa huella, para borrar esa película de terror de nuestro pasado, que directamente abandonar ese surco, ¿sí? No arar más ahí, no trabajar más en tratar de borrar eso, porque realmente es un trabajo muy arduo y a veces se hace como muy cansador y se siente inútil tratar de borrar lo traumático. Es mucho más fácil grabar algo que es mucho más saludable, sano, satisfactorio. Es más fácil grabar una nueva película que deconstruir esa y construir algo en su lugar. ¿Sí? Se entiende como, ya sabemos que esa fue así, ya sabemos que no estuvo bien, ya sabemos todo lo que nos pasó y ya sabemos todas las consecuencias que nos trajo. Una vez que nos damos cuenta de todo esto, bueno, tenemos que ir y grabar una nueva. Borrar esa es imposible, ¿sí? Porque la memoria no se desgraba, va a estar ahí. Pero si yo grabo algo nuevo, ¿sí? Si grabo algo nuevo, va a tener más valor eso bueno nuevo que está pasando que eso viejo malo que nos pasó. Ese es el punto, va a tener más valor lo nuevo. Si lo nuevo viene una y otra vez a decirnos que algo puede ser mejor y que puede ser más sano y que podemos salir bien amados y no lastimados, una y otra vez la repetición de una nueva experiencia positiva hace que pierda fuerza aquella experiencia negativa. Ese es el verdadero secreto. Por eso es muy importante la gratitud, agradecer, bendecir lo que tenemos a diario, porque es lo nuevo, es lo que grabamos nuevo, es lo que no se repite. ¿Sí? Si no estamos viviendo en el pasado, y hay mucha gente que vive en el pasado. Bueno, ahí se agregó también recién Belén. Esto es lo que resulta bastante sanador, ¿sí? Este es, de alguna manera uno podría decir, es la receta, y como siempre digo, yo les doy los pasos, pero cada uno de ustedes pone los ingredientes que son absolutamente personales, ¿sí? La receta es esto, es grabar una experiencia nueva y no estar dedicados a tratar de borrar la vieja. La vieja no se va a borrar. La experiencia traumática que haya tenido nuestro niño interior y se haya lastimado va a estar ahí siempre. Lo único que nosotros podemos hacer es no traerla al presente, porque en nuestro presente hay cosas mejores que aquel pasado, ¿sí? Y esta es nuestra responsabilidad, hacer experiencias mejores en nuestro presente que las cosas que nos pasaron. Es 100% nuestra responsabilidad. Eso es lo que sana, eso es lo sanador. Es así como nos olvidamos, entre comillas, de las cosas malas, ¿sí? Betty dice, gracias por este comentario, tenés mucha razón. Bueno, gracias a vos, Betty, gracias a todos los que están ahí siempre, que es un ida y vuelta, que me nutren a mí también con cada comentario. Realmente a mí me parece muy enriquecedor sentir que tenemos una charla profunda a través de algo que parece tan superficial y tan virtual como es el Instagram, como es hacer un vivo. Sin embargo, a mí me hace muy feliz saber que llegamos a tener un diálogo con profundidad y que hay cosas que les van a resultar a muchos sanadoras. Gracias a vos, dice Laura, muchísimas gracias. Bueno, lo de ser clara, intento, y Ari dice ahí también, gracias Sol. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes, empiezo a agradecer porque estoy segura que es casi la hora o que en cualquier momento van a decir faltan 15 segundos. Saben que cuentan conmigo, saben que me pueden hacer llegar cualquier consulta por un mensaje privado, ¿sí? Que yo con gusto la voy a responder. Me da mucho gusto cuando confían, cuando escriben. Ahora sí quedan exactamente 25 segundos
Gracias Claudia, a vos también. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Espero les sirva muchísimo, mucho lo que comentamos y que sanen ese recuerdo, graben una nueva experiencia y les sirva mucho para sentir que sanan y no repiten más experiencias del pasado. Gracias a todos. Gracias Fer, gracias Betty, gracias.